sobre el petróleo, cuando el petróleo no se veía como un problema. Bueno, sí era un problema ya, pero esa la hice allá por el 1967 y tomé el tema del petróleo como esa razón que resumía todo el conflicto de México con las potencias extranjeras, y yo daba ya por sentado que el problema del petróleo mexicano como mexicano pues ya estaba resuelto, lo había resuelto el general Cárdenas. ¿Quién se iba a atrever a volver a abrir el tema de la naturaleza de la propiedad y el uso del petróleo, y sobre todo en relación a empresas privadas y sobre todo en relación a empresas extranjeras? Supuse que no, que eso nadie en sus cabales podría hacerlo. Bueno, lo hicieron, lo están haciendo y lo piensan llevar paso a paso mucho más adelante. Entonces me voy a concentrar en un solo punto, lo que es el nacionalismo mexicano, o lo que era el nacionalismo mexicano y el petróleo. El problema se presenta sin que nadie lo piense. Es en el gobierno no el primer gobierno de Porfirio Díaz, sino de Manuel González, de su compadre. Al terminar ese gobierno, se hace una primera modificación a la estructura legal que se venía heredada de la colonia. En la colonia el petróleo pues no tenía ninguna importancia, la verdad, pero por si las dudas era propiedad de la corona. Como no había nación mexicana, pues su majestad católica era el soberano y de él era el petróleo. Cuando México se hace nación, pues es muy fácil, lo que era del soberano pasa al nuevo soberano. Si el nuevo soberano es la nación mexicana, pues el petróleo es de la nación mexicana y listo. Pero al terminar el gobierno de Manuel González, el petróleo ya empieza a tener una importancia que antes era simplemente anecdótica. Servía para calafatear y nadie le daba mucha importancia, y para las reumas y cosas muy secundarias. Pero en los 1860 en Pensilvania, en Estados Unidos, se inicia la industria en serio del petróleo. Y entonces para 1884 viene una legislación donde hace un cambio fantástico de 180 grados. El petróleo pasa de ser propiedad de la nación a ser propiedad del que es dueño de la superficie. Quien tenga un terreno y en ese haya petróleo, el petróleo es suyo. Esa es la modificación. Es una modificación fundamental, pero México todavía no sabe la importancia del petróleo. Apenas empieza. Para cuando don Porfirio termina, ya se conocía que esto estaba haciendo algo muy interesante. Y las transformaciones legales que hace don Porfirio terminan por asegurarle al dueño de la superficie la propiedad del petróleo. Pero para entonces, los dueños de la superficie de donde se conocía que había petróleo eran empresas privadas, y todas eran extranjeras, eran norteamericanas y británicas. Después entraría el capital holandés también en este. Rápidamente, la Revolución Mexicana decide hacer de esto un tema político con unas bases económicas clarísimas. Y es sobre todo Carranza, que en muchos aspectos es el más conservador de los revolucionarios, incluso reaccionario, pero no en el tema del petróleo. Y por una razón muy clara, porque necesita impuestos. ¿Y cómo cobrar la renta petrolera? Esa que ahora es un concepto que ahora todos debemos estar aprendiendo. Entre lo que cuesta el petróleo en el mercado, lo que se invierte en extraerlo, la diferencia es la renta petrolera, y es enorme ahora, pero enorme. Bueno, esa renta petrolera, dice Carranza, esa es de la nación, es decir, es mía. Me pagan impuestos. Ah, no, ¿por qué vamos a pagar impuestos? No, están ustedes equivocados. Si cuando nos dieron las concesiones legalmente nos pertenece el petróleo, pueden hacer lo que se les dé la gana una vez que haya pasado la Constitución de 1917 y que
renacionaliza el petróleo, pero con el que descubran después, no con el que ya tenemos ahorita. Eso es retroactivo, y lo retroactivo, señores, es ilegal. Bueno, en eso le resumo lo que me pasé años viendo en mi tesis, es el tema. El gobierno mexicano insiste en que como soberano puede revocar todas las leyes, todas. Para eso se hacen las revoluciones, si no, ¿para qué se hacen? Y desde el exterior le dicen, pues tú harás la revolución que te dé tu gana, pero no vas en contra de las reglas internacionales. Así que de 1917, en que se pone lo del petróleo en el artículo 27, en el párrafo cuarto, que se nacionaliza el petróleo, hasta el 18 de marzo de 1938, hay un enorme problema político, y que tiene que ver los acuerdos de Bucareli, por ejemplo, las posibilidades de una intervención armada en México, todo por el petróleo. Pero el Estado no piensa hacerse cargo del petróleo, piensa cobrar sus regalías, nada más. Es con Cárdenas donde se da el salto fantástico, el salto increíble en 1938. El gobierno ya no dice, oigan, ese petróleo se acababa de descubrir Poza Rica en 1934, así que se había vuelto a hacer esto bien interesante. Ese petróleo es mío, yo les dejo a ustedes, más o menos como quieren hacer ahora, que lo exploten y me pagan una parte. No. El salto fantástico en 38 es que el gobierno federal decide hacerse cargo de la industria, totalmente, completamente. ¡Ah, caramba! Aquí el reto es doble, es recuperar formalmente la propiedad petrolera, y luego lo más difícil es administrar lo que va a surgir. Antes había una empresa que se llamaba Petromex, luego se va a llamar Pemex, y Pemex es todo un reto. ¿Cómo se controla? ¿Cómo no se viene abajo el petróleo? Que es entonces una industria muy compleja, que en ninguna parte del mundo estaba en manos de subdesarrollados, estaba en manos de hombres blancos, barbados, y en cualquier parte del mundo, estuviera en Venezuela, estuvieran en la Unión Soviética, o estuviera en Estados Unidos, o estuviera empezando en el Medio Oriente. México era el único donde los nativos tenían el control. Y miren que sí costó trabajo, de 38 en adelante. En los años fines de los 40 y 50, Miguel Alemán decide que va a readmitir a las empresas extranjeras, y readmite a 5 bajo el esquema de contratos riesgo. Yo te asigno un terreno, tú lo exploras, tú perforas, tú extraes, y tú te quedas con una parte y yo me quedo con la otra. Pero esto iba en contra del espíritu del artículo 27 y de la nacionalización, en donde todo el petróleo, todo de arriba abajo, es de la nación, administrada por el Estado. Ahora uno puede preguntar si el Estado y la nación son lo mismo. Tengo mis sospechas de que no, pero en ese momento dejémoslo, digamos que sí. Y eso le cuesta a Alemán, porque es una manera de abrirle la puerta. La cierra. Reyes Heroles, el otro Reyes Heroles, le cerró la puerta, los indemnizó, les pagó muy bien. Esos contratos ya no siguen. Ok, Pemex se queda otra vez con todo.